Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: Así dice el Señor, Dios de Israel: Deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Moisés y Aarón, replicó el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día, el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla: no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota. Son unos holgazanes y por eso me ruegan: déjanos ir a ofrecerles sacrificios a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados, así no harán caso de mentiras. Los capataces y los jefes de cuadrillas salieron de allí y fueron a decirle al pueblo: Así dice el faraón: ya no voy a darles pajas. Vayan ustedes mismos a recogerla donde la encuentren, pero eso sí, en nada se les rebajará la tarea. Fue así como el pueblo se esparció por todo Egipto para recoger rastrojo y usarlo en lugar de paja. Los capataces no dejaban de premiarlos y decirles: cumplan con su tarea diaria como cuando se les daba paja. Además, esos mismos capataces del faraón golpeaban a los jefes de cuadrilla israelitas que ellos mismos habían nombrado y les preguntaban: ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su cuota de ladrillos, como antes lo hacían? Los jefes de la cuadrilla israelitas fueron entonces a quejarse ante el faraón. Le dijeron: ¿por qué su majestad trata así a sus siervos? Ya ni paja recibimos. A pesar de eso, se nos exige hacer ladrillos y como si fuera poco se nos golpea. La gente de su majestad no está actuando bien. Haraganes, haraganes, exclamó el faraón. Eso es lo que son. Por eso andan diciendo: déjanos ir a ofrecerle sacrificios al Señor. Ahora vayan a trabajar. No se les va a dar paja, pero tienen que entregar su cuota de ladrillos. Los jefes de la cuadrilla israelita se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no se le iba a rebajar. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron: que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos le han puesto la espada en la mano para que nos maten. Moisés se volvió al Señor y le dijo: Ay Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para liberarlo. El Señor le respondió: Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. En otra ocasión, Dios habló con Moisés y le dijo: Yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas: Yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios.
Voy a liberarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Moisés les dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo: Ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo: ¿Y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra. En otra ocasión, el Señor habló con Moisés y Aarón acerca de los israelitas y del faraón, rey de Egipto, y les ordenó sacar de Egipto a los israelitas. Estos fueron los jefes de las familias patriarcales. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel: Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Estos fueron los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón: Gemuel, Jamín, Ohad, Joaquín, Sohar y Saúl, hijo de la cananea. Estos fueron los clanes de Simeón. Según los registros familiares, estos son los nombres de los hijos de Leví, quien vivió 137 años: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón según sus clanes: Libní y Simí. Los hijos de Coat, quien vivió 133 años: Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Mirarí, Mahli y Musí. Estos fueron los clanes de Leví, según sus registros familiares. Amirán, que vivió 137 años, se casó con su tía Jocabed, la cual le dio 2 hijos, Aarón y Moisés. Los hijos de Izar: Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel: Misael, Elzafán y Sitri. Aarón se casó con Elizabeth, hija de Aminadab y hermana de Nazón, y ella le dio 4 hijos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré: Asir, Elcaná y Abiasaf. Estos fueron los clanes de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, la cual le dio un hijo, Finés. Estos fueron los jefes de los clanes levitas en orden de familias. Aarón y Moisés son los mismos a quienes el Señor mandó que sacaran de Egipto a los israelitas, ordenados en escuadrones. Son ellos quienes hablaron con el faraón, rey de Egipto, en cuanto a sacar de Egipto a los israelitas. Cuando el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo: Yo soy el Señor. Habla con el faraón, rey de Egipto, y comunícale todo lo que yo te diga. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo: ¿Y cómo va a hacerme caso el faraón si yo no tengo facilidad de palabra? Toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá al faraón que deje salir de su país a los israelitas. Yo voy a endurecer el corazón del faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Cuando el faraón les pida que hagan un milagro, le dirás a Aarón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón. Así la vara se convertirá en serpiente.
Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo, y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. A pesar de eso, y tal como le había advertido el Señor, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso. El Señor le dijo a Moisés: el corazón del faraón se ha obstinado y se niega a dejar salir al pueblo. Anda a verlo por la mañana cuando salga a bañarse. Espéralo a orillas del río Nilo y sal luego a su encuentro. No dejes de llevar la vara que se convirtió en serpiente. Dile así: el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Como no has querido obedecer, el Señor dice: ahora vas a saber que yo soy el Señor. Con esta vara que os llevo en la mano, voy a golpear las aguas del Nilo y el río se convertirá en sangre. Morirán los peces que hay en el río y el río apestará y los egipcios no podrán beber agua de allí. Dijo también el Señor a Moisés: dile a Aarón que tome su vara y extienda el brazo sobre las aguas de Egipto, para que se conviertan en sangre sus arroyos y canales, y sus lagunas y depósitos de agua. Habrá sangre por todo el territorio de Egipto, hasta en las vasijas de madera y de piedra. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor. En presencia del faraón y de sus funcionarios, Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y toda el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que habían en el Nilo, y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber el agua de allí. Por todo Egipto se veía sangre. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el faraón endureció su corazón, y tal como el Señor lo había advertido, no les hizo caso ni a Aarón ni a Moisés, como si nada hubiera pasado. Se dio cuenta, se dio media vuelta y regresó a su palacio. Mientras tanto, todos los egipcios hacían pozos a la orilla del río en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del río. 7 días pasaron después de que el Señor golpeó el Nilo. El Señor le ordenó a Moisés: ve a advertirle al faraón que así dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no los dejas ir, infestaré de ranas todo tu país. El Nilo hervirá de ranas y se meterán en tu palacio, y hasta en tu alcoba y en tu cama, y en las casas de tus funcionarios y de tu pueblo, y en tus hornos y artesas. Se treparán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus funcionarios. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su vara sobre ríos, arroyos y lagunas, para que todo Egipto se llene de ranas. Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto, y las ranas llegaron a cubrir todo el país. Pero mediante sus artes secretas, los magos hicieron lo mismo, de modo que hicieron venir ranas sobre todo Egipto. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: ruéguenle al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezca sacrificios. Moisés le respondió: dime cuándo quieres que ruegue al Señor por ti, por tus funcionarios y por tu pueblo. Las ranas se quedarán solo en el Nilo, y tú y tus casas se liberarán de ellas. Mañana mismo, contestó el faraón. Así será, respondió Moisés, y sabrás que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y de tu pueblo, y se quedarán únicamente en el Nilo. Tan pronto como salieron Moisés y Aarón de hablar con el faraón, Moisés clamó al Señor en cuanto a las ranas que habían mandado sobre el faraón. El Señor atendió los ruegos de Moisés
y las ranas comenzaron a morirse en las casas, en los patios, en los campos. La gente las recogía y las amontonaba y el hedor de las ranas llenaba el país. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, endureció su corazón y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón: extiende tu vara y golpea el suelo para que en todo Egipto el polvo se convierta en mosquitos. Así lo hizo, y Aarón extendió su brazo, golpeó el suelo con la vara, y del polvo salieron mosquitos que picaban a hombres y animales. En todo Egipto el polvo se convirtió en mosquitos. Los magos, recurriendo a sus artes secretas, trataron también de producir mosquitos, pero no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos picaban a hombres y animales. En todo esto anda la mano de Dios, admitieron los magos ante el faraón. Pero éste había endurecido su corazón, así que no les hizo caso, tal como el Señor lo había advertido. El Señor le dijo a Moisés: mañana vas a madrugar, le saldrás al paso al faraón cuando baje al río, y le advertirás: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no los dejas ir, enviaré enjambres de tábano sobre ti y sobre tus funcionarios, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Todas las casas egipcias y aun el suelo que pisan se llenarán de tábanos. Cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábanos será la de Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa tendrá lugar mañana. Y así lo hizo el Señor. Densas nubes de tábanos interrumpieron en el palacio del faraón y en las casas de sus funcionarios, y por todo Egipto. Por causa de los tábanos, el país quedó arruinado. Llamó entonces el faraón a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios aquí en el país. No estaría bien hacerlo así, contestó Moisés, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios. Si a la vista de ellos ofrecemos sacrificios que les son ofensivos, seguramente nos apedrearán. Tenemos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios, pues así nos ha ordenado. El faraón respondió: voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se vayan muy lejos y de que rueguen a Dios por mí. En cuanto salga yo de aquí, le aseguró Moisés al faraón, rogaré por ti al Señor, y de aquí a mañana los tábanos se habrán apartado de ti. Y de aquí a mañana los tábanos se habrán apartado de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo. Pero tú no debes seguir engañándonos, ni impidiendo que el pueblo vaya a ofrecerle sacrificios al Señor. Así que Moisés salió y le rogó al Señor por el faraón. El Señor accedió a los ruegos de Moisés y apartó los tábanos del faraón, de sus funcionarios y de su pueblo. No quedó un solo tábano, pero una vez más el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera.